Entonces, continuando con la segunda parte de las artropatías, específicamente las artropatías degenerativas, podemos indicar entonces que la artrosis, o también conocida como la artritis, o sea, osteoartritis según la terminología anglosajona, o también patología degenerativa articular, es una patología que afecta principalmente a la degradación del cartílago hialino, específicamente. Es una enfermedad que tiene una alta frecuencia, de hecho, según el MILSAL, los mayores de 60 años aproximadamente tienen un signo radiológico de alteración articular, y que un estudio, por ejemplo, del índice de protección social aplicado por la Universidad de Chile indicó que la prevalencia de la artrosis en mayores de 60 años era aproximadamente un 17%. Ya, esto quiere decir que desde el punto de vista epidemiológico, la patología osteoarticular degenerativa va aumentando a medida que va aumentando la edad, y en realidad está asociada a múltiples factores. Por ejemplo, la edad, que está asociada a factores hereditarios, biomecánicos, enfermedades metabólicas, obesidad o traumatismo. Se cree que la artrosis secundaria, que es la más frecuente, ¿cierto?, está asociada principalmente a traumatismo, ya que se cree que puede ser por un trauma conocido o por una acumulación de microfracturas a través de los años. Y dentro de esta categoría entran casi toda la artrosis. Existe también una forma hereditaria que es la artropatía primaria, o también conocida como la artropatía erosiva, que constituye una forma especial que afecta predominantemente a las mujeres. Aquí tenemos un índice de prevalencia que indica que a medida que van aumentando los años, tanto desde el punto de vista de la prevalencia y la incidencia de la patología, aumenta a medida que va aumentando la edad. El diagnóstico se basa principalmente en un historial clínico, o sea, con que viene el paciente viene con un dolor articular, viene, ¿cierto?, con impotencia funcional, y para eso el traumatólogo o en su defecto el reumatólogo hacen estudios con todos sus conocimientos, y en función de eso, dentro de todo eso, piden el examen radiológico. La artritis, o la osteoartritis, afecta con mayor frecuencia a lo que es las articulaciones de la cadera, las rodillas y también las manos, específicamente las articulaciones interfalángica distales, la trapecio metacarpiana y también la escafoidea. La etiología exacta de la osteoartritis no está muy bien comprendida. Hay estudios, por ejemplo, en el cual yo me basé por un tema de que no me voy a detener específicamente cuál es la etiología de la patología. Ya, y un estudio de unos españoles que al final de cuentas ellos dicen que existen unos cambios estructurales en la osteoartritis que se asocian a diversos factores y que están asociados principalmente a factores mecánicos y a factores bioquímicos. Existen varias teorías. La más generalizada defiende que el cartílago articular donde se produce la pérdida del cartílago entre lo que es ¿cómo se podría decir? Lo que genera el programa de producción y destrucción celular, principalmente el programa catabólico y anabólico de los condrocitos, le genera un desequilibrio entre la síntesis y la degradación de la matriz articular del cartílago. El resultado final, lógicamente, es una destrucción acelerada de la matriz extracelular, y esto provoca que se liberen las enzimas proteolíticas procedentes de los propios condrocitos y también de los sinovitos, que son las células sinoviales. Entonces eso provoca una seguidilla de alteraciones con respecto al sistema de reparación del cartílago, generando, ¿cierto?, todo lo que es el amoldamiento de la patología degenerativa, que lo vamos viendo más o menos en los pasos. Por lo tanto, cuando por ejemplo, el estudio que leí era de que específicamente uno de los factores que intervenía mucho era la producción de óxido nítrico, ya que este compuesto inhibe la proliferación de los condrocitos y que induce la apoptosis de los condrocitos. También existen otros elementos que se encuentran dentro de gasta articular, como por ejemplo estrogliganos, etcétera, etcétera, etcétera. Existe una relación directa entonces con el efecto con respecto al efecto mecánico que tiene esto, ¿ya? O sea, existe una sobrecarga. El defecto de esto, la presión, se correlaciona principalmente
con metabolitos catabólicos del cartílago, ya que este aumento de presión provoca la liberación de estos elementos mediadores que generan el desgaste articular. Y dentro de este mismo contexto, la sobrecarga provoca una deformación de los condrocitos, ya que esta compresión de los condrocitos, acompañada de variaciones como por ejemplo de la gradiente hidrostática, la producción de fluido o los potenciales de las membranas propiamente tales, como también el contenido de la matriz extracelular, provocan una variación iónica, y eso también genera una variación en la concentración intra y extracelular de sodio. También se observa desde el punto de vista de la muestra que se toma, según este estudio, de que existe una acumulación principalmente de pirofosfato de calcio, y eso causan lógicamente la inflamación en la articulación, y que estos cristales pueden también causar directamente degeneración en la articular, principalmente por la activación de los sinovitos, la liberación de los elementos figurados que desencadenan, ¿cierto?, la liberación de estas enzimas proteolíticas por parte de los condrocitos. Por lo tanto, antiguamente se le encontraba que efectivamente la osteoartritis estaba enfatizada en que la causa estaba generada por la activación directa sobre el cartílago y sobre el hueso subcondral, denotando, ¿cierto?, la función de la membrana articular, que en este caso es la sinovial, ya que como expliqué anteriormente, los sinovitos son los que provocan también una liberación de ciertos elementos que activan la catabolización de la matriz extracelular y también la apoptosis de los condrocitos. Bueno, hoy se sabe, por ejemplo, de que en las fases finales de la artrosis, la membrana sinovial desarrolla una respuesta inflamatoria, que vamos a también demostrarlo radiológicamente, que es el derrame articular, y que constituye de manera decisiva, por ejemplo, en la patogenia y en el grado de expresión de la clínica. También existe una afectación por parte del hueso subcondral, ya que la participación del hueso subcondral dentro de la histopatología de la osteoartritis está dentro de las teorías, ya que defienden de que efectivamente la osteoartritis es una enfermedad, aparte de cartilaginosa, está asociada también a las características intrínsecas que sufre el hueso subcondral. Bueno, en cualquiera de los casos, la osteoartritis se puede definir como un proceso de degradación y pérdida del cartílago articular, también acompañado de cambio hipertrófico del hueso, ¿cierto? Y de esa manera se forman lo que se llaman los osteofitos, y también asociado a la rigidez del hueso subcondral. Uno de los principales mecanismos de iniciación de la osteoartritis es la rigidez del hueso subcondral, ya que una vez iniciado el daño del cartílago, la rigidez del hueso puede contribuir a la progresión rápida de de la osteoartritis. Por lo tanto, esto desencadena una alteración tanto, no solamente del cartílago y del tejido subcondral, sino que también provoca, por ejemplo, alteraciones en los elementos que conforman parte de la articulación, como por ejemplo meniscos, ligamentos, músculos de sostén y los mismos fibrocartílagos, los mismos cartílago articular. Todo eso, lógicamente, desencadena una inestabilidad articular, generando un círculo vicioso. O sea, existe un daño del cartílago articular. Este daño del cartílago articular, ¿cierto?, se aumenta debido a las alteraciones de fuerza, principalmente entre esta interfase cartílago-hueso. Eso genera una inestabilidad de la articulación, y eso lógicamente potencia el daño. Entonces, nosotros desde el punto de vista radiológico podemos tener signos que pueden ser iniciales y que se diagnostican específicamente en lo que es la resonancia magnética y en la artroscopía, pero vamos a centrarnos en los radiológicos, y también tenemos unos tardíos. Vamos a ver el primero, que es principalmente el adelgazamiento articular. Como vimos, esta es la capa articular normal, ¿cierto? El cartílago tiene distintas capas y tenemos un esquema, por ejemplo, donde se observa un cartílago articular dañado, también conocido como cartílago atrócico. Desde el punto de vista macroscópico, por la artroscopía, se ve como un elemento amarillento, rugoso y también como con contenido de hematoso. Microscópicamente se observan fisuras, roturas o también pérdida de la matriz extracelular.
Y lo importante de esto es que se produce un descenso muy grande de los contenidos de la matriz extracelular y también principalmente una pérdida de los condrocitos desde el exterior de de la matriz extracelular, en las capas superficiales, hacia las profundas, exponiendo la estructura ósea, que es el proceso de la desnudación ósea. O sea, el resultado de este daño de fibrilación y adelgazamiento del cartílago provoca la exposición del hueso subcondral, que en algunos lugares lo conocen como la desnudación ósea. Por lo tanto, este hueso reacciona frente a esta forma de daño, que es exponerse frente a una estructura ósea, generando vascularización y también un mecanismo compensatorio, que es la esclerosis ósea, que es la formación de hueso. Este fenómeno se observa principalmente, como indiqué, en resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos exámenes, una tomografía computada y una resonancia magnética, y podemos ver que en esta tomografía computada observamos líquido a nivel intraarticular, o sea, es una artrotal. Y aquí tenemos una resonancia magnética en densidad de protones. Podemos observar específicamente a nivel del corte coronal de ambos estudios, de que se observa una línea densa en el caso del TAC, una línea de menor densidad y un contenido que es el medio de contraste. Esa área de menor densidad corresponde al cartílago. En este aspecto, en la técnica con supresión grasa, podemos observar el hueso, ¿cierto?, con menor densidad debido a que tiene saturación grasa. Vemos una área de hiperintensidad que está correlacionado con el cartílago articular y esta estructura que brilla, que es líquido articular. Aquí podemos ver entonces que existe un desprendimiento de parte de el cartílago hialino en la tomografía computada, y en el caso de la resonancia magnética podemos ver un aumento de intensidad en el cartílago hialino, asociado también a un edema subcondral que puede estar asociado, ¿cierto?, a la hipervascularización. Por lo tanto, el resultado de este daño produce, ¿cierto?, el adelgazamiento y la fibrilación del cartílago, exponiendo el hueso. Por lo tanto, este reacciona, como habíamos indicado anteriormente, con vascularización y esclerosis. Entonces, desde el punto de vista de la iniciación de la pérdida de la integridad del cartílago articular, nosotros podemos ver, por ejemplo, en esta imagen, en un corte axial de resonancia magnética en potenciación de densidad de protones, cómo comienza una fisura, ¿cierto?, en la carilla articular. Se observa como una disrupción, ¿cierto?, que está, en el caso de esto, en la cara medial de la cara articular de la patela, principalmente asociado al ángulo, ¿cierto?, articular, que es el ángulo troclear, y que se ve como una línea de hiperintensidad. Aquí, ¿cierto?, también vemos una leve pérdida del cartílago articular, principalmente como un proceso de ya, concepto, sorry, que tengo un problema de pronunciar esa palabra, pero se provoca como un deshilachamiento superficial y provoca también una pérdida de un poco el grosor de la carilla articular, resultando, ¿cierto?, como si fuera unos bordes medios ondulantes o denteados. Aquí tenemos una alteración moderada que también está asociado a esta pérdida del cartílago, y específicamente se observa de que no solamente tiene un compromiso superficial, sino que ya está entrando a las capas más profundas. Y por último, no sé por qué parece que no puse la parte más profunda, pero qué bueno con eso. Entonces, los signos más tardíos ya los podemos observar en radiología simple. Y el primero de ellos es la reducción del espacio articular. Fíjense de que en el cóndilo medial de la rodilla existe una disminución del espacio articular comparado con el borde lateral del cóndilo y el platillo tibial. Y esto se potencia principalmente cuando nosotros utilizamos técnicas con apoyo o carga. Por lo tanto, lo que se observa principalmente es una disminución del espacio, y esa disminución del espacio, según un tipo de clasificación, en el caso de la rodilla que veremos más adelante, determina, por ejemplo, el grado de la severidad o la progresión de la enfermedad.
Entonces, por ejemplo, aquí vemos la diferencia entre una radiografía sin carga y una radiografía con carga, específicamente en las articulaciones de la extremidad inferior. Por lo tanto, habíamos dicho que cuando existía, ¿cierto?, la pérdida del cartílago articular y se expone el hueso, existe una forma de reacción por parte de esta, que es la esclerosis subcondral, y que se debe principalmente a que primero existe un aumento de la vascularización, y ese aumento de la vascularización se acompaña con una reacción esclerótica por parte del hueso, generando un aumento de la densidad, como se observa aquí en estas flechas. Por lo tanto, se observan estas microfracturas trabeculares subcondrales, generando este signo de la esclerosis. Más claro aún, esclerosis subcondral, o sea, aumento de la densidad del hueso. Y aquí, por ejemplo, observamos una resonancia magnética, corte sagital de rodilla nuevamente. Muestro rodilla y cadera porque son los que tenemos mayor, desde el punto de vista de la patología degenerativa, mayor información, ya, y aparte son los más casos que van a ver. Y por lo tanto tenemos esta potenciación en corte sagital T1 y sagital en técnica con saturación grasa, o sea, STIR con saturación grasa. Y podemos ver específicamente que muestran alteraciones tanto en los cóndilos como también a nivel del platillo tibial. Y por ejemplo, podemos ver esta área de menor densidad, o sea, de intensidad en resonancia, que corresponde a la esclerosis subcondral. Se ve unas áreas de menor intensidad y que se observan en las dos potenciaciones, indicando de que no es líquido, debido a que si está sensible a los líquidos lo mostraría como edema, como por ejemplo en este caso, que es en el hueso subcondral a nivel de la tróclea, donde se observa líquido, edema y edema. Los otros son los quistes subcondrales. Teóricamente existen dos teorías. Que existe debido a las microfracturas asociados a la exposición del hueso subcondral, que el tejido, el tejido subcondral sea invadido por líquido sinovial y que debido a esta respuesta esclerótica se forme un quiste debajo de lo que es la caridad articular, y que por otro lado te dice que este microfracturas en su descomposición generan un edema, y este edema genera, ¿cierto?, una colección debido a que esto se rodea por el mismo hueso subcondral. Indistintamente la teoría, el tema es que radiológicamente se observa en radiografía como una imagen radiolúcida subcondral, y que es importante tener en consideración, ¿cierto?, por ejemplo, diagnósticos diferenciales como el tema de las erosiones en el caso de las artritis inflamatorias o la artritis erosiva, o también en el caso de lesiones tumorales, principalmente condromatosas. En este caso podemos observar una resonancia magnética corte coronal, principalmente en potenciación de P, y podemos ver que tenemos un contenido cistoideo en el hueso subcondral. Aquí tenemos una radiografía lateral y podemos ver, cierto, a nivel de la carilla articular de la patela, una disminución de la densidad, y también ya podemos ver signos radiológicos que lo veremos adelante, que son los osteofitos. Nuevamente tenemos un corte sagital de resonancia potenciada en T1 y potenciada en densidad de protones. Y podemos ver entonces de que en esta imagen se muestra unas lesiones en la médula subcondral que están asociadas a quistes. ¿Por qué? Porque son lesiones cistoideas con contenido líquido, y lo podemos ver que es líquido porque se ve en la potenciación sensible a los líquidos. Y además podemos ver edema alrededor de estas lesiones, principalmente en el compartimento de la articulación patelofemoral. También podemos ver prolongación ósea que corresponde, ¿cierto?, al osteofito, y también pérdida del espacio articular. Nuevamente, tomografía computada, en reconstrucción ósea, cortes coronales, podemos ver estas lesiones subcondrales cistoideas y estos osteofitos marginales. Nuevamente, corte coronal de, de cadera, y podemos ver que existe contenido cistoideo a nivel del acetábulo y contenido cistoideo a nivel
de la cabeza femoral, y que también esto puede tener una correlación con los antecedentes clínicos, porque recuerden que aquí también podemos obtener lesiones cistoideas asociadas a la necrosis avascular. Por otro lado, los osteofitos, en este intento de estabilizar la articulación y generar, ¿cierto?, una prolongación ósea, el hueso subcondral, luego de la hipervascularización, comienza a formar hueso y aparecen estas prolongaciones óseas que se llaman los osteofitos. Es una forma de engrosamiento óseo periarticulares, o pueden estar ubicadas no solamente a nivel de fuera de las articulaciones, como son las marginales, sino que también pueden estar dentro, como son las centrales. Tienen una forma característica que es la prolongación o prominencia aguda en forma de pico del oro. Aquí tenemos una radiografía entonces AP y una radiografía lateral, donde observamos en la radiografía frontal osteofitos centrales a nivel de las tubérculos intercondilios medial y lateral, y en el caso de la radiografía lateral podemos observar, ¿cierto?, que existen cambios degenerativos, disminución del espacio articular en la articulación patelofemoral, y también la provocación de esta prolongación ósea que es el osteofito en forma de pico del oro. Podemos ver entonces nuevamente tres imágenes, nuevamente radiografía, TAC y resonancia, donde se observa las formaciones de estos prominentes óseos, tanto a nivel del polo superior como en el polo inferior de la patela, y también podemos ver uno que está ubicado en la parte anterior más distal del fémur. Aquí tenemos entonces los osteofitos. Los osteofitos se pueden clasificar en distintos tipos. Centrales, en el caso de cuando son, por ejemplo, en la patela, o también intraarticulares. Y los más comunes son las prolongaciones hacia exterior de la articulación, que se les conocen como los osteofitos marginales. Estos son típicos y principalmente se encuentran en las caras internas de las articulaciones coxofemorales, o también podemos encontrarlas en las caras internas y lateral de la rodilla, como se observa en este caso en la radiografía y en la resonancia. Disculpen. Entonces podemos observar en esta la formación de osteofitos marginales tanto a nivel del fémur como también a nivel tibial. Y también podemos aquí observar un osteofito central a nivel de la fosa acetabular. También podemos ver un osteofito central, pero a nivel de la cabeza del húmero. Aquí podemos ver también entonces signos de artrosis. ¿Por qué? Porque observamos estas prolongaciones en forma de pico del oro desde las articulaciones interfalángicas de la mano. Y estos osteofitos están acompañados por un rodete que lo envuelve, que es principalmente la cápsula. Y en estos lugares se ensanchan, y debido a la inserción que tienen, provocan cierto aumento en esta región. Por último, ya en los estados más terminales podemos observar, por ejemplo, la fragmentación de partes óseas debido a la debilidad del hueso, y eso es lo que nosotros conocemos como fragmentos óseos, y es importante correlacionarnos con huesos accesorios o sesamoideos en el caso de la rodilla, que tienen una ubicación posterior. Estos fragmentos óseos, por ejemplo, se observan aquí a nivel suprapatelar, y también se observa a nivel posterior de la rodilla. Por último, un signo radiológico inespecífico, ya que ustedes saben que las membranas sinoviales, al igual de que las bursas y también parte de otros tejidos mesenquimatosos, tienen esta facilidad de que cuando tú los tocas provocan liberación de líquido. Ejemplo, pleura, pericardio. Entonces, cuando existe alguna noxa infecciosa, traumática, tumoral, provoca liberación de líquido. En los estados más avanzados de las patologías degenerativas se provoca esta liberación de contenido líquido, y es un líquido especial porque es un líquido que se provoca de la sinovial. Por lo tanto, aquí tenemos contenido líquido sinovial, ya hiperintenso en las técnicas con saturación, grasa y sensibilidad a los líquidos, y también se ve isointenso
por ejemplo, en esta técnica DP, este es un niño porque se observa el cartílago de crecimiento y también observamos líquido a nivel suprapatelar. Este caso, ¿cierto? El derrame articular no está asociado a una artrosis, sino que está asociado a un diagnóstico inespecífico. Y por último, en los casos más complejos, las patologías degenerativas generan alteración del alineamiento óseo. Aquí tenemos una proyección frontal de ambas rodillas que revela una pérdida severa del espacio articular, específicamente en su extremo medial y también a lateral, y se observan también compartimentos asociados o osteofitos, lesiones subcondrales y también una deformación del alineamiento en forma de varo. Según la indicación de esto, es una clasificación en grado 4 que lo veremos más adelante. Entonces, fíjense, la artrosis puede generar alteraciones en forma de varo y alteraciones en forma de valgo. Tenemos entonces, fíjense, artrosis de la cadera derecha, pérdida de la congruencia articular, disminución del espacio articular y también formación de osteofitos marginales y quistes subcondrales. También podemos ver un aumento de la densidad asociada a la esclerosis subcondral. Lo mismo, fíjense, disminución del espacio articular, esclerosis subcondral y formación de osteofitos marginales. Aquí en la tomografía computada de cadera podemos observar nuevamente pérdida del espacio articular, también formación de estas estructuras quísticas que son los quistes subcondrales o geodas y también la formación de estos osteofitos marginales. Aquí en la resonancia magnética podemos observar, por ejemplo, la fecha azul, que existe una alteración específicamente de lo que es el borde acetabular, específicamente su prolongación fibrocartilaginosa, que es el labrum. Y que también esta fibra, ese puntito amarillo, muestra un aumento del borde del cuello femoral, generando una pequeña prolongación ósea que durante la abducción de la cadera genera un tope, generando cierto daño crónico en el borde acetabular que a la larga eso propensa, ¿cierto?, la formación de la artrosis. Esta patología basal se conoce como el pinzamiento femoroacetabular tipo CAM y que se diagnostica tanto por resonancia magnética, tanto también por escáner. Aquí podemos observar nuevamente alteraciones quistoideas. Estas son potenciaciones sensibles a los líquidos y también tenemos potenciaciones con líquido articular. Nuevamente, en esta también podemos observar que existe una afectación, ¿cierto?, por una prolongación del tejido acetabular y vemos estas flechitas amarillas que corresponden a contenido cistoideo, que son quistes subcondrales. Ahora, la artrosis de rodilla se clasifica dependiendo del grado de severidad. Existe una clasificación radiológica que los clasifica, ¿cierto?, en distintos grados. El grado 1 corresponde, ¿cierto?, a osteofitos de manera cuestionable con un espacio articular normal. En el grado 2 existen los osteofitos definidos y existe también una disminución del espacio articular. Se ven en el grado 3 múltiples osteofitos y lógicamente ahí ustedes ponen pausa en el video y siguen leyendo. Vámonos directamente a la imagen. Entonces observamos la radiografía frontal de rodilla y observamos, ¿cierto?, en el estadio 1 una incipiente formación de un osteofito a nivel del cóndilo femoral medial. Aquí en la radiografía B ya observamos un osteofito femoral con leve disminución del espacio articular femorotibial. En este estadio 3 ya tenemos los osteofitos ya confirmados y también vemos una alteración del espacio femorotibial. Y aquí ya se ve también tanto pérdida como esclerosis, formación de osteofitos y también podemos ver rasgos de quistes subcondrales. También podemos ver que a nivel de la rodilla no solamente se altera lo que es la articulación femorotibial, sino que también podemos ver alteraciones de la articulación patelofemoral, principalmente asociado
a disfunción patelofemoral como subluxación o displasia troclear, etcétera, etcétera, o simplemente a la condromalacia rotuliana. Aquí observamos entonces disminución del espacio articular hacia lateral y formación de osteofitos marginales, ¿ya? Y también la formación de osteofitos centrales. Aquí también vemos entonces signos de lesiones a nivel de la carilla articular, condromalacia rotuliana, y podemos observar también que existe edema óseo subcondral. Aquí nuevamente observamos disminución del cartílago articular con leve derrame articular y podemos ver lesiones cistoideas por debajo del hueso. Recuerden que el hueso es esa cuestión de color negro, o sea, una estructura sin señal. Aquí podemos ver también ya una degeneración glenohumeral en estados bastante avanzados. Fíjense que se ve ya un hueso casi osteoporótico, muchos quistes subcondrales, formaciones de osteofitos, disminución de la articulación glenohumeral, y esto es una artrosis severa. Aquí tenemos una resonancia magnética, disculpe que esté en inglés. Podemos observar quistes subcondrales, formación de este osteofito marginal y disminución del espacio articular. Corte axial, corte coronal, podemos ver anterior, posterior, lateral, medial. También encontramos artrosis comunes como por ejemplo la artrosis a nivel del trapecio y del primer metacarpiano. Y en este caso lo que se observa es una alteración del espacio articular, aumento de la densidad ósea, o sea, esclerosis subcondral, y también podemos observar geodas subarticulares. En este caso también podemos ver artrosis de la mano, principalmente a nivel del trapecio metacarpiano. También podemos ver a nivel de las articulaciones interfalángicas distales, formaciones de osteofitos y eso. Aquí podemos ver la proyección oblicua y una variante de la lateral, donde se observa, ¿cierto?, esta formación de los osteofitos hacia el lateral. Aquí tenemos entonces el codo y aquí tenemos una tomografía computada de codo. Fíjense, corte axial, vemos que empieza a existir deformación a nivel de la articulación, fíjense, a nivel de la tróclea y también a nivel de lo que es el cóndilo. Fíjense nuevamente, primero articulación troclear alterada, articulación, o sea, condilar alterada, troclear alterada. También fíjense la articulación entre el olecranon y la fosa olecraniana, donde se observa ciertas formaciones de osteofitos marginales y también un fragmento óseo. Fíjense que también existe una afectación a nivel de la articulación radiocubital. El mismo caso, corte coronal, observamos por ejemplo la alteración, ¿cierto?, del espacio articular con formación de osteofitos marginales y también alteración del contenido cistoideo subcondral. Observamos signos de esclerosis subcondral y estos contenidos quísticos. Aquí lo apreciamos con más claridad, corte sagital, fíjense la formación de estos osteofitos a nivel de lo que es la fosa coronoidea y la fosa olecraniana, con alteración del olecranon y la apófisis coronoides, y también existe una leve alteración de la fosa radial. Aquí tenemos entonces una resonancia magnética de hombro, donde podemos observar mucho líquido articular. Bueno, esta patología no solamente está asociada a la artrosis acromioclavicular, que se observa aquí arriba, sino que también está asociada a una ruptura del músculo supraespinoso en su composición total, y específicamente un grado 3, porque ahí vemos que la fibra no está insertada, y que también existe una artrosis a nivel de la articulación. No están muy buenas, la resonancia está bastante movida, pero de alguna manera uno puede decir que tiene una artrosis a nivel acromioclavicular. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy con respecto a las patologías degenerativas. Pónganle talento, no es una patología muy compleja de visualizar, y eso les voy a juntar los documentos correspondientes.